Que Dios bendiga su palabra una vez más, hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana, cuando Dios, por su gracia, su amor, su perdón, ha permitido que estemos delante de ustedes una vez más para alimentarnos todos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. En el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 8. Busquemos la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así, de esa manera: acercaos a Dios, iglesia de El Saldo, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oremos a Dios. Bendito Dios, tú que todo lo sabes en cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta mañana reconociendo que somos pecadores, desobedientes a tu palabra muchas veces. Agradecidos estamos por este hermoso tiempo. Danos sabiduría, Señor, que al abrir tu libro santo, sagrado, la Biblia, tu palabra, podamos edificarnos todos, mi Dios, los que vamos a oírla con atención para poder digerirla, poder guardarla en nuestro corazón y aplicarla cada día en nuestras vidas. Amado Dios, permítenos que podamos obedecer a ti, a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Oramos y te bendecimos una vez más. Amén. Santiago nos recomienda que nosotros nos acerquemos a Dios. Qué bueno que en esta mañana nos hemos acercado a Dios, porque este lugar es dedicado a Dios, porque en este lugar hay comunión con Dios. Porque David lo describe que es el mejor lugar, la casa de Dios. Por eso en Santiago nos anima a que nos acerquemos a Dios, para que Él entonces se acerque a nosotros. Dios nos llama pecadores y que tenemos que limpiar nuestras manos de toda cosa contaminada delante de Dios. Y muchos que tenemos el doble ánimo, que quizás algunas veces después de un tiempo volvemos a la casa de Dios, tenemos que purificar nuestros corazones para que nuestra adoración sea completa, sea íntegra para Dios. A Él no le gusta personas de doble ánimo. En muchas porciones de la Biblia Él dice que la persona de doble ánimo no llega muy lejos en lo que emprende, mucho más en la vida espiritual. Tenemos que ser de un solo ánimo, dice Dios. Por eso Él dice que los de doble ánimo tenemos que purificar nuestros corazones. Tenemos que acercarnos a Dios. Esa es la receta que Dios nos da. Si queremos hacer la voluntad de Dios, aquí está la receta. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Acercándome a Dios, no siendo de doble ánimo, y purificando mi corazón, sabiendo que Él existe y que Él todo lo ve y que todo lo sabe en cada uno de nosotros. Primera receta que Dios nos da para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en mi vida primero. Por eso San Juan 15:5, alguien lo lee por favor. En San Juan capítulo 15 versículo 5 dice también la palabra de Dios: muy bien, gracias hermano. Entonces, ahí dice la palabra del Señor: yo soy la planta, dice. Yo estoy aplicando la Biblia. Ahí dice la vid. De repente alguien no sabe hasta ahora qué es vid. Yo soy la planta, dice Dios. Ustedes son los gajos. Ahí dice pámpano. ¿Qué será eso, pámpano? Ustedes son los gajos. Ahí está. Qué
Así que el que frutea son los gajos. ¿No es cierto? Ajá. Yo soy la planta, ustedes son los gajos. Ustedes gajos, el que permanece en mí, ese gajo que no se deja tumbar por el viento. Si permanece en mí, por la tormenta, por los problemas, por las luchas, por las aflicciones, si no se deja tumbar, vosotros son los gajos, los pámpanos, el que permanece en mí, dice Dios, y yo en él. Qué tremenda la palabra. Ella, él lleva, ¿cómo dice? Ni siquiera dice unos cuantos frutos de esos malnacidos, ¿no? Esos frutitos le llaman malpariditos, ¿no? Ni siquiera de esos frutos buenos, agradables para Dios. Y yo soy la planta, ustedes son los gajos, el que permanece en mí y yo en él, en ella, esta lleva mucho fruto. Usted dirá entonces, con razón, yo no fruteo en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Soy como papayo macho. Hasta ahora he salido al frente a decir una palabra de ánimo para mis hermanos. Papaya macho. Tenemos que ser como una planta que frutea todo el año. A ver, díganme una. El pacay rapidito frutea. Mi mango todo el año sigue, ya pasó tiempo de manga y sigue mi mango cargadito. Interesante. Entonces, si ustedes se acercan a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Porque si no se acercan a mí, dice Dios, yo no me voy a acercar a ustedes. Y con razón pues estamos sin fruto. Frío, duro, amargado, amargada, todo le sale mal, se enoja con Dios, no quiere congregar, como si Dios tuviera la culpa. Por eso Dios nos da la receta. Para hacer la voluntad de Dios en mi vida, en nuestra vida, tengo que acercarme a Dios. Porque si me separo, como dice San Juan 15:5, no voy a lograr nada en mi vida estable, nada en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Eso no dice la palabra del Señor. En 1 de Juan 1:3, por favor, alguien lo va a ir leyendo, buscando carrera bíblica. En 1 de Juan 1:3, la palabra de Dios nos tiene que animar también. ¿Qué dice en 1 de Juan 1:3? Muy bien. Uno escucha la palabra de Dios, está diciendo aquí. Uno mira lo que Dios hace cada día en la vida de las personas. En los tiempos primeros, ¿qué hizo Dios? Uno aprende la historia bíblica. No solamente es para aprenderla, no solamente es para oírla. La palabra de Dios, lo que ella nos narra y nos cuenta Dios a través de su palabra, es para que nosotros también desarrollemos una comunión con Él, con Dios. Amén, iglesia. Tenemos que desarrollar una comunión con Él, con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. No lo tengamos como bombero de apagar incendios nomás. Cuando estamos tristes y mal, recién voy a ir a la iglesia. Yo me siento no tan bien, yo creo que me estoy por morir. Yo creo que voy a ir a buscar a los hermanos. Y de repente me dan 4,000 bolivianos. Oh, es peor esa mentalidad. Acercarse a la iglesia solo por plata. Mal. Tenemos que acercarnos a Dios, arrepentir
de apagar tantas cosas que nos vienen en la vida. Tengámoslo como nuestro Dios, centro de nuestras vidas, como el todo para nosotros. Cuando estamos bien y cuando estamos mal, Él sigue siendo nuestro Dios y mi comunión con Él es permanente todos los días. Amén, hermanos. Eso nos anima a Dios. Esa es la otra receta. Tengo que acercarme a Dios para tener comunión con Él, para no tenerlo en cuarto, quinto, sexto lugar en mi vida. El primer lugar tiene que llevarse en mi vida si realmente he entendido la palabra de Dios y quién es Dios para mi vida. Veamos otra cita bíblica. En Mateo 22:37 también la palabra del Señor nos fortalece y nos anima y nos indica cómo debo hacer yo la voluntad de Dios en mi vida, en nuestras vidas. En Mateo 22:37 dice la palabra del Señor. Alguien léalo, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Maravillosa palabra de Dios. No es que tengo que amarlo de labio nomás, de pasada nomás. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a toda la gente que le escuchaba. Jesús le dijo, y a los que estaban escuchando, a los que se decían saber toda la ley, el Pentateuco, los maestros que enseñaban en Israel, el Señor los confrontó y le dijo esto. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Él le enseñó: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, donde vienen los pensamientos buenos y malos, en la mente. Ay, cómo uno divaga en la mente tantas cosas. Pero que en la mente quiere Dios que le amemos, que le glorifiquemos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Palabras, obras, frutos dignos de arrepentimiento sincero de un hombre, de una mujer cambiado, cambiada totalmente, que para ella, para él, las cosas antiguas, viejas, practicadas, vividas, hechas, son un asunto del pasado. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios, amén. Para no ser de doble ánimo. Muchas veces uno es de doble ánimo porque hay algo que me estorba para acercarme plenamente al trono de la gracia de Dios. Hay algo que me estorba y no me deja activar en la obra de Dios. Siempre estamos esquivando como pétomo cochinchero, no lo quiere matar el Señor. Como tábano negro, arisco. Cuesta asegurarle que se quede ahí nomás para que uno lo mate. Y en este caso en la vida espiritual, que se quede ahí nomás para que uno lo use. ¿Quiere dirigir culto, hermanito? Amén, hermano, gloria a Dios, gracias a Dios por darme la oportunidad. Oiga, ¿cómo sería encontrar a eso? Si en esta mañana yo dijera en el Señor: ahí hay una hojita, pasen a registrarse los que de aquí para adelante van a dirigir culto en su primera experiencia. Los que quieran participar con lectura bíblica, ¿cuántos pasarían a registrarse? Dios lo sabe ahorita, porque conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestra firmeza, nuestras convicciones en Dios, si realmente le amamos o qué cosas están atrayéndome más en este mundo tan temporal y pasajero. La palabra es bien eficaz para nuestra vida. Entonces Mateo 22:37 nos dice que tenemos que aprender a amar a Dios, amén, más
que todo en este mundo. A Dios. Él no quiere para Él. Él es un Dios celoso, que no quiere compartir nuestro tiempo que disfrutamos y que Él nos da con otras cosas que muchas veces nos alejan y nos apartan de Dios en vez de animarnos. San Juan 14, 21, vamos a ir cerrando el penúltimo cita bíblica. San Juan 14, 21. ¿Cómo hacer la voluntad de mi Dios en mi vida? De Dios en mi vida. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Una vez más, leído y predicado esta cita bíblica hermosa. Subráyelo para que suene, truene y alumbre mi diario vivir. Donde quiera que me encuentre, dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, en otras palabras, el que ya sabe que dice mi palabra, el que ha oído mi palabra, el que él mismo la ha leído mi palabra. ¿Estamos entendiendo? Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y guardar no solo es retener, es aplicar cada día. Está guardando ese hermano. Yo lo veo que este hermano llega puntual a la iglesia. Él está guardando la palabra. Ella está aplicando la palabra. Se nota en su vida espiritual. Se nota su amor a Dios. Se nota, se ve. No es cuento, no es charla. Se ve. Y los guarda. Dice la palabra, esa es el que me ama, la que me ama, dice Dios. Y el que me ama o la que ama a Dios, ¿qué va a pasar con el que ama a Dios de manera real, profunda y sincera en su vida? ¿Qué va a pasar? Dice esa palabra de Dios. Y esta palabra, tomemos en serio, estas palabras son del mismo Dios encarnado, de Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Del mismo Dios. Él está hablando en esta mañana para nosotros. Será amado por mi Padre. Le dio la gloria a su Padre, no se la llevó Él. Así que cuando predicamos tenemos que darle la gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces será amado por mi Padre. Y yo, Él dice ahora ya, Jesucristo, yo le amaré. Y no solo eso de labio, y me manifestaré a Él. Hermoso, completo. ¿Se da cuenta lo que muchas veces nos perdemos por ser personas de doble ánimo? Entonces tenemos que estar, como dice Primera de Corintios, alguien lo ve, la iglesia tiene que andar así delante de Dios. Primera de Corintios 15, 58. Alguien lo lee, por favor. ¿Qué dice para la iglesia? Primera de Corintios 15, 58. ¿Está? Creo que es ese. A ver. Estar firme. No dice estar débil por ahí como un ambayo, todo medio por caerse ya, todo tronchado, todo torcido. Firme como la palmera. Amén. Estar firme. ¿Qué otra palabra dice ahí? Otro verbo. Constante. Firme, constante.
creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo dice hermano Vive? Está durmiendo. Hermano Michael, ¿cuándo dice, gracias hermana, cuándo dice hermano Michael que tenemos que crecer en la obra? Siempre. Siempre. Y vamos a aplicarlo eso, creciendo en la obra del Señor siempre, empezando de mi asistencia a los cultos. Domingo de mañana, ya ahorita yo estoy pensando, me voy a alistar, tenemos que decir a las 7:30 hay culto otra vez. Siempre. Viene el martes, lo voy a esperar con gozo, siempre. El jueves viene, siempre. El miércoles me da el tiempo el Señor para que yo me quede echado, relajado, tomando fuerza. Amén, hermano. Y viene el jueves firme, constante, creciendo en su vida espiritual. No se pierde el alimento de la palabra de Dios, porque muchas veces en la casa queda flojera abrir la Biblia, flojera espiritual. Pero en la casa del Señor hay el alimento para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para seguir adelante, firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre. Qué lindo meditar en la palabra del Señor. Entonces, en San Juan 14:21 nos enseña a obedecer la palabra, a obedecer a la palabra. El que tiene mis mandamientos, esa es la palabra. El que ya tiene mi palabra en su corazón y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Qué lindo! Y yo le amaré también, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Va a estar delicado, en prueba, en lucha, muy fuerte, muy dura. Jesucristo va a estar en su corazón todo el tiempo para poder bendecirlo, tomar el control. Él no nos va a abandonar. ¿Acaso Dios es mentiroso? Dios es fiel, hermano. Dios es real, Dios es verdadero. Y la última, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. El último requisito de Dios para hacer la voluntad delante de Él en nuestras vidas. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor, alguien lo lee, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Miren ustedes, ahora si no estamos por la casa, ya apartado, alejado, entonces también el Señor nos dice en esta mañana, si nosotros decimos así, y tenemos que decir así, como esta palabra que ha acabado de leer la hermana. Él temblando, este hombre que estaba alejado de Dios, apartado de Dios, Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, aborrecedor de las cosas de Dios, fue tumbado del caballo, lo hizo ciego, lo azotó Dios, lo hizo sentirse miserable delante de Dios, que no era nada ni nadie apartado de Dios. Hay un ciego, lo más preciado de la vida, la vista. Entonces este hombre entendió en esa condición. Él temblando, temeroso, dijo: Señor, qué linda palabra, ¿qué quieres que yo haga? Ahora ya había entendido que no era nada. Muchas veces estamos confiados, profesional, 10,000 el sueldo, hoy, gran cosa, pero no pone nada de diezmo, es lo mismo que nada, mal agradecido, no se hace nada la plata. 5 días, no dura, lo perdemos. Nos estafan, nos engañan, las deudas no nos dejan tranquilos, no estamos obedeciendo a Dios. Este hombre había entendido que estaba apartado de Dios,
Y eso nos falta hacer: temblar, temer, reconocer, pedirle perdón a Dios y decirle: ¿qué quiere que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos muertos espirituales? Levantar. Tener la valentía de levantarnos, como el hijo pródigo. Me levantaré, dijo el hijo pródigo. Levantarnos. Me levantaré, dijo el hijo pródigo. Y a este hombre le dijo también: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a nosotros en este tiempo, no había muchas iglesias establecidas en ese tiempo, sinagogas, lugares extemporáneos ahí donde se instalaba el altar de adoración a Dios. Ahora existen iglesias en diferentes partes del mundo, constituidas y establecidas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos apartados de Dios, amigos y amigas? Levantarnos de nuestro lecho, de nuestro estado espiritual, muerto delante de Dios. Levantarnos, venir a la congregación, a la iglesia, a la casa de Dios, a buscar el alimento espiritual, entregar mi vida a Cristo, arrepentirme de mis pecados y ponerme a hacer algo en la obra de Dios, como se le dijo a Pablo. Ya era un hombre que estaba dispuesto a servirle. Porque cuando alguien pregunta y dice: hermano, ¿qué puedo hacer yo? Es que está listo ya está preparado su corazón, ya está dispuesto para servir a Dios. Pero mientras no haya esa pregunta, hermano, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer, hermana? Entre hermanas, ¿qué podemos hacer, hermana? A ver, díganme, yo quiero hacer algo en las cosas de Dios. A ver, sugiérame algo. ¿Cómo predicarán, dice el Señor, si no son enviados? Tenemos que recibir el desafío de hacer algo en la obra del Señor. Ese es el desafío que tenemos en esta hermosa mañana. Que Dios bendiga su palabra. En el libro de Hechos 9:6 nos enseña que tenemos que dejarnos guiar por Dios. Amén, hermano.